Luego de la derrota ante los británicos en la Primera Guerra del Opio, China entró en una espiral descendente de caos. El Estado chino había quedado debilitado, mientras que gran parte del pueblo chino caía en la adicción al opio. En este contexto de debilidad, Estados Unidos y China firman el Acuerdo de Wanjia en 1844, que abre el comercio con ese país, le da privilegios a sus ciudadanos y además levanta la prohibición de aprender chino a los extranjeros. Ese mismo año los franceses logran el Acuerdo de Whampoa, obteniendo similares derechos, así como además de conseguir que el cristianismo sea legal en China. La tensión con los extranjeros continuó e incluso hubo una expedición punitiva británica en 1847 a causa de un ataque hacia sus ciudadanos en ese país. En 1850 estalló la rebelión Taiping, de la cual voy a hablar en un próximo video. Este involucró un levantamiento armado que movilizó a millones de chinos en contra del gobierno Qing. Esta rebelión fue catastrófica en muchos términos. Tomando en cuenta la extrema inestabilidad y debilidad del gobierno chino, como el creciente imperialismo de las potencias occidentales, los británicos demandaron una renegociación del Tratado de Nankín firmado al final de la Primera Guerra del Opio. Las demandas británicas incluían la apertura de toda China a las empresas comerciales británicas, la legalización del comercio de opio y varios puntos más. La excusa para comenzar las hostilidades fue un incidente a fines de 1856 en el cual una nave llamada Arrow, registrada en Hong Kong que estaba bajo dominio británico, fue detenida por autoridades chinas en Cantón. Este incidente fue escalando hasta que los británicos atacaron la ciudad. Pero fue recién a mediados del año siguiente que las fuerzas británicas fueron movilizadas hacia China. En abril, el gobierno británico preguntó a los Estados Unidos y Rusia si estaban interesados en una alianza, pero ambas partes rechazaron la oferta. En mayo de 1857, un motín en la India británica se agravó. Las tropas británicas destinadas a China fueron desviadas allí, que se consideró la cuestión prioritaria. Francia se unió a la acción británica contra China, impulsada por las quejas de su enviado, el barón Jean-Baptiste Louis-Gros, sobre la ejecución de un misionero francés, el padre Auguste Chapdelaine, en la provincia de Guangxi, que en ese momento no estaba abierto a extranjeros. Los británicos y los franceses unieron fuerzas bajo el mando del almirante Sir Michael Seymour. El ejército británico dirigido por Lord Elgin y el ejército francés dirigido por Jean-Baptiste Louis-Gros atacaron y ocuparon conjuntamente Cantón, que ahora es la ciudad conocida como Guangzhou, a fines de 1857. La alianza franco-británica mantuvo el control de Cantón durante casi 4 años. Luego la coalición navegó hacia el norte para capturar brevemente los fuertes de Taku cerca de Tianjin, que es ahora conocido como Tianjin, en mayo de 1858. En junio de ese año la primera parte de la guerra terminó con los 4 tratados de Tianjin, en los que Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos eran parte. Estos tratados abrieron 11 puertos más al comercio occidental. Los chinos inicialmente se negaron a ratificar los tratados. Los puntos principales fueron: Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos tendrían derecho a establecer legaciones diplomáticas en Pekín, que era una ciudad cerrada en ese momento. También se abrirían 10 puertos chinos más para el comercio exterior, incluidos Nianzhuang, Tamsui, Hankou y Nanjing. El derecho de todos los buques extranjeros, incluidos los comerciales, a navegar libremente por el río Yangtze. El derecho de los extranjeros a viajar en las regiones internas de China, anteriormente prohibido. Y además China debía pagar una indemnización de 4 millones de taeles de plata a Gran Bretaña y 2 millones a Francia. El 28 de mayo de 1858 se firmó el Tratado de Aigun por separado con Rusia, para revisar la frontera entre China y Rusia según lo determinado por el Tratado de Nerchinsk en 1689. Rusia ganó la orilla izquierda del río Amur, empujando la frontera hacia el sur desde las montañas de Stanovoloy. Este video es traído en gran parte gracias a quienes apoyan al canal en Patreon. A pesar de la firma de estos tratados, la guerra continuó. Las fuerzas anglo-francesas se posicionaron cerca de la ciudad de Tianjin, donde se libraron 3 batallas, llamadas las batallas de los fuertes de Taku. La tercera tuvo lugar en el verano de 1860. Londres envió a Lord Elgin con una fuerza anglo-francesa de 11.000 tropas británicas al mando del general James Hope Grant
y 6.700 tropas francesas al mando del general Cousin Montauban. Avanzaron hacia el norte con 173 barcos de Hong Kong y capturaron las ciudades portuarias de Shanghái y Dalian para sellar el golfo de Bohai. El 3 de agosto realizaron un desembarco cerca de Beitang, a unos 3 kilómetros de los fuertes de Taku, que capturaron después de 3 semanas, el 21 de agosto. Después de tomar Tianjin, las fuerzas anglo-francesas marcharon tierra adentro hacia Beijing. El emperador Xianfeng luego envió ministros para las conversaciones de paz, pero el enviado diplomático británico Harry Parkes insultó al emisario imperial y llegó la noticia de que los británicos habían secuestrado al prefecto de Tianjin. Parkes fue detenido en represalia el 18 de septiembre. Él y su séquito fueron encarcelados e interrogados. Según algunos informes, la mitad fue ejecutada mediante cortes lentos, con una aplicación de torniquetes en miembros amputados para prolongar la tortura. Esto enfureció a los líderes británicos cuando recuperaron los cuerpos irreconocibles. Las fuerzas anglo-francesas se enfrentaron con la caballería mongol el 18 de septiembre en la batalla de Shangjiawang, antes de dirigirse hacia las afueras de Beijing para una batalla decisiva en Tongzhou. El 21 de septiembre en Baliqiao, las tropas chinas, incluida la caballería mongol de élite, fueron aniquiladas después de ataques frontales contra la potencia de fuego concentrada de las fuerzas anglo-francesas, que entraron en Beijing el 6 de octubre. Con el ejército Qing devastado, el emperador Xianfeng huyó de la capital y dejó a su hermano, el príncipe Gong, para que se hiciera cargo de las negociaciones de paz. Las tropas anglo-francesas en Beijing comenzaron a saquear el Palacio de Verano. Se discutió la destrucción de la ciudad prohibida, propuesta por Lord Elgin, para disuadir al imperio Qing de utilizar el secuestro como herramienta de negociación y vengarse por el maltrato de sus prisioneros. El enviado ruso, el conde Ignatiev, y el diplomático francés Baron Gros decidieron en cambio la quema del Palacio de Verano, ya que era menos objetable y no pondría en peligro la firma del tratado. Finalmente el Tratado de Tianjin fue ratificado por el hermano del emperador en la Convención de Pekín el 18 de octubre de 1860, poniendo fin a la Segunda Guerra del Opio. El contenido de la Convención de Beijing incluyó la firma del Tratado de Tianjin, la apertura de Tianjin como puerto comercial, también la cesión del Distrito 1 de Kowloon a Gran Bretaña, el establecimiento de la libertad de religión en China, y además la indemnización a Gran Bretaña y Francia aumentaba a 8 millones de taeles de plata para cada una. Y el punto principal obviamente era la legalización del comercio de opio. Pero las pérdidas para China continuarían. 2 semanas después, Ignatiev obligó al gobierno de Qing a firmar un tratado complementario de Pekín que cedió las provincias marítimas al este del río Ussuri a los rusos, quienes fundaron el puerto de Vladivostok entre 1860 y 1861. Los rusos, que ni siquiera habían participado de las acciones militares, se habían convertido en uno de los principales beneficiarios. La dinastía Qing quedó totalmente desprestigiada luego de esta segunda derrota contra las potencias extranjeras. Pero las humillaciones y derrotas a las que China se vería sometida estaban lejos de terminar. El conflicto en sí no fue muy intenso. Las bajas en ambos bandos producto de esta guerra no fueron muy grandes, menos de 500 para los occidentales y alrededor de 2000 para los chinos. Las consecuencias sociales de este conflicto fueron mucho más graves, ya que millones de chinos caerían en la adicción al opio, problema que tardaría décadas en ser solucionado. Pero antes, durante y después de esta guerra, el Estado chino estuvo involucrado en otro conflicto mucho más grande, con resultados aún más catastróficos. El autoproclamado hermano de Cristo fue quien lideró la rebelión de la que estaré hablando en el próximo video. Bueno, espero que les esté gustando esta serie de videos sobre China. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Creen que China podría haber ganado la Segunda Guerra del Opio? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especialmente a quienes apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.